Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir a una de las fases. En este caso vamos a ir a la fase 2, que es cuando está en sentido antirreloj nuestro molino y ya pasa de el molino de estrella a triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es llegar hasta allí, primero por P, después por nuestro sensor S1A y nuevamente S1B. Entonces digamos aquí empieza sentido antirreloj, pasa de el molino en forma de estrella a triángulo. Entonces supongamos que en este momento se presenta una emergencia y el operario tiene que verse en la obligación de detener el proceso por medio de nuestra parada de emergencia. Lo podemos ver acá. Entonces, al momento de nosotros activarlo, lo que va a hacer en este caso es desactivar primeramente las cargas. Pero como nos vamos a dar cuenta aquí en el esquemático de emergencia, al momento de oprimir emergencia se va a activar la carga E, el cual queda enclavado, y con ese E lo que vamos a hacer es activar el rearme para que no pueda ser activado en otro momento sino después de oprimir el botón de emergencia. Esa emergencia, ese E, lo que va a hacer es localizar en dónde fue oprimido el botón de emergencia. Entonces, dependiendo este MA2, que es donde nos encontramos, se va a poder activar ya sea E1 o E2, E3 o E4 o E5 o E6 o E7, cualquiera de ellos, los cuales ese es E1, E2 hasta E7. Lo que van a hacer es deshabilitar por el momento, mientras no se oprima el rearme, todas las cargas. Entonces vemos que en el momento que lo oprimimos, en este caso nos encontramos en MA2 o en este caso que sería nuestra fase 2. Si nos vamos al esquema de los estados, si recordamos bien, cuando nos encontramos en los auxiliares, veíamos que cada vez que íbamos avanzando íbamos habilitando una carga que era K1, después K2, K3 y así sucesivamente. Entonces en este caso, en el esquemático de estados, lo que vamos a hacer es tomar con K1 si se oprimió, entonces estamos en B1. Si se oprimió K2, ahora estamos en B2 y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es localizar dónde finaliza y dónde inicia nuestra respectiva fase. En este caso, al momento de oprimirse K3, lo que se hace es que queda enclavado B3. B3 va a hacer referencia a nuestra fase 2. Entonces, como B3 es nuestra fase 2, en el momento de llegar a emergencia, lo que va a hacer es cerrar este contacto que está adherido a B3 para permitir cerrar o energizar MA2 o nuestra fase 2, que a su vez es la que nos permite mirar en qué punto nos encontramos de la emergencia a medida que vamos avanzando. Entonces, digamos, cuando nos encontremos más adelante, digamos en la función K6, me va a habilitar B6 y supongamos que en este caso B6 va a estar relacionado con nuestra fase 3. Entonces aquí se va a cerrar fase 3
y cuando oprimamos emergencia ya sabemos que E3 va a ser el que nos va a permitir habilitar y deshabilitar las cargas en ese momento y reiniciarlas. Entonces si vamos nuevamente a nuestro botón del rearme, lo que nos vamos a dar cuenta es que ya puede ser habilitado acá, rearme, se cierra, se energiza R, el cual habilita un auxiliar, y en este caso nosotros le pusimos que después de un tiempo fuera que automáticamente reiniciara la fase. Entonces TAUX lo que va a hacer es, después de un tiempo, va a habilitar nuestra fase. Pero en el caso del rearme, el contacto R lo que va a hacer es abrirse aquí y nuevamente quedamos sin estado de emergencia o el estado E, que es el que veíamos en el HMI. Sin embargo, para hacerlo de forma automática, este TAUX lo que hace es que después del tiempo de ser energizado, entonces va a oprimir de forma con un pulsador auxiliar, con un contacto auxiliar. Lo que va a hacer en este caso, aquí como lo podemos ver, lo que va a hacer es reemplazar o estar en paralelo a cada uno de los sensores, los cuales solo serán activados el que está respectivamente en la fase, debido a que se habilitan entre ellos. Entonces no hay modo de que al accionarlos todos entre el que no es, sino entra a funcionar el sensor en el cual nos encontrábamos de la fase, funcionando así el estado de emergencia. Por otra parte, nosotros podemos ver aquí el esquemático de potencia, el cual al momento de accionarse, por ejemplo, aquí que nos encontramos en la fase 2, con el rearme, entonces lo que vemos es que en la fase 2 se pasó nuevamente el molino de estrella delta, pero en el sentido antihorario, porque es la fase 2. Si fuera la fase 1 sería en el sentido horario. Si nosotros seguimos avanzando con el proceso, supongamos que ya tenemos S2, entonces lo que va a pasar es que después del tiempo se energiza el motor de nuestra bomba aspiradora. Ya sabemos que con S3 lo que va a pasar es que se desenergiza la bomba y pasa nuestro mezclador de forma estrella a delta de forma automática en nuestro esquemático de potencia. Sin embargo, aquí en este caso, cuando nosotros lleguemos al sensor S5, lo que va a pasar es que el temporizador TD, que es el tiempo que pasa de reposo, el tiempo después del de reposo, del de llenado de las botellas de plástico, lo que va a hacer es cerrarse, acciona K11, el cual a su vez tiene asociado este contactor K11 y va a poner o a energizar esta entrada de nuestro contador, el cual al momento de recibir aquí una entrada en alto va a contar una unidad, y así sucesivamente. Aquí en este caso la tenemos hasta 4. Cuando llegue a 4, lo que va a hacer es poner nuestra salida en alto, energizando así K12. K12 es el que nos va a permitir terminar nuestro proceso de llenado de los envases plásticos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en el momento de activar el sensor del K11, lo que nos vamos a dar cuenta es que
va a empezar el contador a accionarse después del tiempo. Ahí va una vez, dos veces, y el contador sigue aumentando, tres veces, y a la cuarta vez lo que va a hacer es que K12 se energice, cierra el proceso, apaga el testigo de final de proceso. Lo que hace también es reiniciar nuestro contador. Cuando nos encontramos en estado de emergencia, no va a guardar nuestro estado del contador de lo que teníamos.